Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Este es un especial de Semana Santa. Yo soy Diego Díaz, periodista de ABC TV, y junto a mis compañeros camarógrafos y productores realizamos este especial para destacar una de las actividades más importantes de la Semana Santa, el recorrido de las 7 iglesias. Consultamos con historiadores, también hablamos con párrocos para saber las particularidades de diferentes templos que están ubicados en la capital del país. Comenzamos con la Iglesia de la Encarnación, que es uno de los templos más hermosos y destaca por su imponente estructura dentro de un despoblado microcentro capitalino. La primera iglesia o capillita o rancho de barro y paja que se levantó al inicio de la conquista fue el de la Encarnación. Llegaron el 15 de agosto, pero la imagen de la advocación mariana que traían en sus naves correspondía a la de la Encarnación de María. Por lo tanto, según el calendario litúrgico de aquella época, y no hasta hace mucho que por las telenovelas ahora ponen los nombres de sus artistas preferidos a la gente, antes se guiaba por el día del santo. Y entonces llegaron 15 de agosto y dijeron día de la Asunción, pero tenían la imagen de la Encarnación. Por eso levantaron una capillita en su honor. A la llegada del segundo obispo, el segundo de los nombrados, pero el primero en llegar, Pedro Fernández de la Torre, que llegó en 1555, bajó a esta capilla y tomó asiento en ella. Fue su cátedra, porque cátedra es el asiento donde una personalidad o un maestro da sus clases, diríamos. Entonces, el lugar donde reside el obispo es catedral. En el siglo XVII, 1621, los dominicos vienen al Paraguay y le dan como iglesia conventual la de la Encarnación. Por eso muchos le llaman la iglesia de los dominicos, pero fue en su tiempo y en 2 oportunidades. Y esta iglesia, que también, como todas, fue precaria, en el siglo XVII tuvo que emigrar y subió donde está ahora, la misma calle, porque les decía que iban subiendo, ganando lugar hacia el norte por el problema de las barrancas de la ribera. Y subieron en 15 de agosto y en el lugar donde estaba la ermita de Santa Lucía. Tenía, así como había parroquias de españoles, también había ermitas, y está dedicada a Santa Lucía, porque los españoles siempre andaban con conjuntivitis, mal de ojos por el sol tan fuerte, aunque venían todos del sur, que también es caluroso, Sevilla y demás. Y esa estaba ya muy deteriorada, muy arruinada, y el cabildo eclesiástico junto con el civil decidieron dar ese sitio de Santa Lucía para la construcción de la iglesia de la Encarnación. El presidente Patricio Escobar decidió mudar la ubicación de la Iglesia de la Encarnación porque el templo antiguo sufrió un siniestro por el descuido de las personas que se encargaban de cuidar el lugar. Anteriormente, la Encarnación estaba ubicada donde ahora están las plazas de Armas y la Plaza Juan de Salazar. Esta iglesia, la parroquia de la Encarnación, donde se fue enterrado, sepultado el doctor Francia, el presidente Juan Bautista Gil, que no era ya época, porque desde 1842 que se creó el cementerio de la Recoleta, ya en ninguna iglesia se enterraban los muertos. Algún día les puedo contar cómo enterraban. ¿Y fue la que se quemó? Y es esta la que se quemó en enero de 1889. Dejaron descuidadamente en un pesebre el cabo BI seco ya, porque era para Navidad y ya estaba el 10 de enero, y dejaron la vela prendida a Ocaimí.
se quemó toda la iglesia y era una siesta calurosa de enero, todo cerrado. Y cuando ya no pudieron más las llamas y la humareda que salió por todas partes, vino el aviso, llegó la gente, pero ya se había quemado prácticamente todo. No murió nadie. No. Y se rescató una imagen del niño Salvador del mundo, le llaman, que está allá. Ahora le pusieron un vestido, pero no tenía túnica, y el sagrario. Al día siguiente, con el párroco Juan Bernabé Colmán, llevan las hostias consagradas que pudieron rescatar a la Catedral de Asunción. Luego del incendio, el párroco Bernabé Colmán y toda la feligresía católica comenzaron a trabajar para conseguir recursos y volver a edificar la Encarnación. El motivo por el cual se decidió construir la iglesia en otra parte de la capital nunca fue aclarado. Dentro del templo de Nuestra Señora de la Encarnación existe un homenaje al párroco Bernabé Colmán. Y las hermanas del obispo Manuel Antonio Palacios, que fue fusilado por orden de López durante la guerra, tenían una capilla que perteneció a su hermano, que ya había muerto en 1889, 70 terminó la guerra, y fue sede, eso tuve la suerte de recuperar ese dato a través de planos y documentos, y está hasta ahora, es ahora un gran tinglado, y en una lista de los vecinos de Asunción de la época de Don Carlos dice en esta calle la casa del obispo Palacios, construida de 2 plantas. Cuando hacía visitas guiadas a la gente por Asunción, les llevaba a este lugar porque servía de taller mecánico, y pedía permiso en unas paredes gruesas así. Bueno, y esa fue la sede provisoria de la Encarnación hasta que con el padre Colmán, Bernabé Colmán, y el presidente en ese tiempo, Patricio Escobar, fueron a caballo a buscar otro sitio. Lo que hacía la palabra del presidente, porque por el patronato la iglesia estaba sometida al Estado. Y dice: dígame que le gusta este lugar y el resto deje a mi cargo, que yo consigo estos terrenos. Y así fue que se levantó allí una capilla provisoria, después la iglesia, que sin terminarse del todo, fue inaugurada en 1912. Como ocurrió con la construcción de la Basílica de Caacupé, la comunidad asuncena inició una gran colecta para acelerar la edificación del nuevo templo. Algunas familias llevaron ladrillos en carreta, otros aportaron la arena, entre otros materiales. Cuando los constructores comunicaban que los ladrillos se habían acabado o algún otro material, hacían sonar la campana para que los fieles vayan hasta la iglesia a ver qué faltaba, y si se encontraba dentro de sus posibilidades, las familias volvían a traer donaciones. Cuentan que Carlos Antonio López era muy creyente y constantemente iba a misa con su familia. Elegían la iglesia de la Recoleta, pero en algún momento, según registros, decidió construir su propia iglesia en su barrio Santísima Trinidad. ¡Aleluya! 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 Lo hizo en un lugar estratégicamente ubicado sobre la avenida Santísima Trinidad y Santísimo Sacramento. La arquitecta Selva Álvarez, autora del libro Santísima Trinidad, Memorias de una Comunidad, contó que en esa ubicación el barrio posee un relieve que permitió entonces que desde la casa de los López se pudiera ver la iglesia. Su casa es el actual Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. En una de las colinas más altas, pero en dirección a su casa, ¿verdad? Casi a la misma altura de la Casa Alta. ¿Por qué no construyó? Si él quería asistir a la iglesia, ¿por qué no mandó construir frente a su casa? Porque esa parte es baja. La parte del primer presidente es baja. Pero esta colina
tiene 95 de cota, ¿verdad? Y su casa tiene 85,9, la casa alta. Entonces casi están en la misma cota, ¿verdad? Entonces, él al abrir la ventana de su casa ya veía el campanario de la iglesia. Y no solo él, ¿verdad? Toda la gente que entraba en Trinidad, de todos los lados, veían ya a lo lejos el campanario de la iglesia de Trinidad. La Iglesia Santísima Trinidad cuenta con muchas particularidades. Exactamente no se sabe la fecha en la que se construyó, pero en 1854 ya llegaba hasta el techo. La iglesia fue bendecida el 13 de abril de 1856 y construida por el arquitecto milanés Alejandro Raviza. El templo fue hecho en base al pensamiento de López. Popularmente, en el barrio se difunde que existe una conexión subterránea entre la iglesia y el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Álvarez menciona que esas historias populares no tienen sostén registral. Lo que sí existe dentro del templo es un orden basado en triángulos perfectos que se forman cuando se une la imagen de la Santísima Trinidad que está detrás del altar con los dos retablos laterales donde se encuentran San Carlos y San Juan Bautista. Los santos elegidos por Raviza al construir la iglesia son San Carlos, San Antonio, San Juan y San Pablo, todos relacionados con los nombres de Carlos Antonio López y Juana Pabla Carrillo. En el techo de la nave central de la iglesia hay pinturas que perduran desde su construcción inicial. Moisés y los mandamientos, que se ubica en la intercepción de la entrada principal hasta el altar con las dos entradas laterales. A sus dos costados está pintada la diosa de la justicia Astrea, sin los ojos vendados, con una espada y banderas de Paraguay. Esa combinación simboliza la ley de Dios y la de los paraguayos. Lo que diferencia esta iglesia de las otras es los murales pintados, que tiene una belleza extraordinaria y es el mejor logrado, es una de las mejores logradas iglesias de esa época, arquitectónicamente. La iglesia tiene una planta arquitectónica rectangular, tiene 3 naves, ¿verdad? Y la principal, la central, está jerarquizada por una bóveda de madera totalmente pintada, ¿verdad? Y los que pintaron eran maestros pintores. Domingo Sosa y Buenaventura Ucedo fueron los maestros pintores y sus aprendices, ¿verdad? Encima de esta bóveda hay un altillo. Yo llegué a subirme en el altillo. Y anteriormente los constructores ponían su firma, que esta es la firma del maestro. La historia de la Iglesia Santísima Trinidad tampoco está exenta de la corriente antilopista, que se desató luego de la Guerra de la Triple Alianza. Cuando la última batalla terminó, los críticos al mariscal Francisco Solano López cambiaron el escudo que está en la parte del frente del templo. La restauración más importante por la que pasó el templo estuvo a cargo de Estela Rodríguez Cubero en 1976. En ese entonces se restauraron los murales laterales y de los pilares. La bóveda no fue pintada y se conserva desde su creación. El escudo que está frente a la iglesia fue aparentemente modificado después de la Guerra del 70. Porque en una pintura que se hizo en 1855, ¿verdad?, aparece el león con el gorro frigio. Y ahora vemos la estrella, ¿verdad?, y la palma y el olivo. Aparentemente porque había un movimiento antilopista, ¿verdad?, después de la guerra, modificaron
ese escudo. No se sabe exactamente, no hay un documento de eso, pero sí se puede ver en la pintura que era otro el escudo. El presidente Carlos Antonio López tenía un aprecio especial hacia la iglesia de la Recoleta, a tal punto que mandó construir el templo de la Santísima Trinidad, ordenando un diseño similar. Ubicada sobre la avenida Mariscal López, donde la avenida Santísimo Sacramento termina, es uno de los templos más concurridos de la capital. La iglesia está a punto de cumplir 200 años de haber sido nombrada, o sea, erigida como parroquia, y fue justamente el doctor Francia quien lo elevó a parroquia. En esa época él ya estaba en los últimos años de su gobierno y luego va a dar lugar también a que el Paraguay ya sea democrático, ¿verdad? Con el primer presidente, que es don Carlos Antonio López. Entonces ya en esa época ellos vieron la importancia de este lugar. Por supuesto, es un pueblo católico, tiene que ser en un lugar donde la gente pueda concurrir sobre todo. El nombramiento de la parroquia de la Recoleta fue en 1829. Desde esa época, la estructura del templo sigue conservándose, solo con algunas modificaciones que no tocan lo esencial del templo. Sus dimensiones son de 30 metros de largo y 4,5 metros de ancho, con una capacidad de 350 personas sentadas, pero puede llegar a 450 personas si se suma la cantidad de gente presente de pie. Para el 2029, el padre Darío tiene pensado trabajar en un aniversario que trascienda a la comunidad religiosa y que atraiga a las demás personas que toman a la Recoleta como un ícono de la historia de la ciudad de Asunción. No se puede cambiar la estructura, ya también la parroquia tiene el estatus de ser un patrimonio nacional y por ende también mundial. Como te había dicho, estamos a punto de cumplir 200 años como institución aquí. Y si te puedes fijar, esta pared es propia de la época colonial, que tiene una pared de 80 centímetros. Es justamente porque en la época obvio, no existía el hormigón armado, y cómo podría perdurar a través de los años una estructura es a través del grosor y los materiales. El techo tiene también un cielo raso, pero esto es 100 años más o menos tiene, no es más nuevo, no es original, pero detrás de esto se van a ver vigas antiguas, esas vigas de madera enormes, que gracias a eso se sostiene la estructura. Para que 200 años llegue algo es porque se hizo bien. La iglesia de la Recoleta es conocida por contar con un cementerio que en realidad no está gestionado por la parroquia, sino por la Administración Municipal de Asunción. Igualmente, la comunidad de la Recoleta permanece activa para brindar su aporte y seguir cuidando el camposanto y el templo por la identidad que fue construyendo desde el nombramiento de la iglesia por los recoletos. Estaban los franciscanos recoletos, fueron quienes fundaron. Este lugar ya tenía 100 años de existencia cuando fue elevado como parroquia. Entonces era la época colonial, contaban las dos congregaciones principales que evangelizaron el Paraguay, que eran los franciscanos, los jesuitas, y también de forma secundaria estaban los dominicos y estaban también los mercedarios y algunas y otras congregaciones que aparecieron, pero fueron de presencia muy corta. Dentro de los franciscanos también tenían subcongregaciones, como le llama, comunidades. Este era el lugar de los recoletos, así se le llamaba, y ellos vivían aquí en comunidad, era la casa, justamente el primer párroco fue un sacerdote recoleto, ¿verdad? Entonces en homenaje a la congregación se le da lugar al barrio como Recoleta. Santo patrono es el Santísimo Sacramento, que sería el cuerpo y sangre de Cristo. Ahí sí pueden mirar también el altar, van a ver justamente el sagrario que es de la época. Las iglesias de Santísima Trinidad y de la Recoleta son consideradas iglesias hermanas, según el padre Darío, quien recordó aquellos tiempos en los que se celebraba el Corpus Christi en la parroquia, con un recorrido que iniciaba en el barrio Recoleta y terminaba en Santísima Trinidad. Esa costumbre fue diluyéndose con el pasar de los años, aunque siempre está la posibilidad de revivir una experiencia similar.
iglesias hermanas, incluso había una gran importancia entre ambas iglesias, como Santísima Trinidad y el Corpus Christi son las fiestas que dan culmen al tiempo pascual, entonces se hacen muy posteriores. Antes se peregrinaba, de aquí se iba en procesión con el sagrario hasta Trinidad y los de Trinidad venían para el Corpus Christi. Era una fiesta, hasta hace poco se cerraba aquí la avenida. Yo no sé si ustedes llegaron a ver, pero fueron, si no me equivoco, fue 10 años, fue la última misa que se celebró. Algunos me dicen, ¿por qué no reavivas? Ahora me imagino si cierro Mariscal López, como ya el Paraguay no es todo católico, yo creo que muchas personas se molestarían, porque esta ruta no para. Este es una parroquia santuario dedicado a la Madre del Perpetuo Socorro y es parroquia desde el año 1947. El templo fue construido en el año 1950, y cuando realmente empezó a funcionar. Y en el año 1959 recibió el título de santuario nacional dedicado a la Madre del Perpetuo Socorro. Y por eso es una parroquia muy importante en esta zona. O sea, el barrio creció a partir de la presencia de los redentoristas en esta zona. Porque desde aquí aumentaron también la parroquia del Santísimo Redentor, después Santa Ana, San Alfonso, Virgen de los Dolores y toda la población del llamado barrio obrero. Entonces, es una parroquia con mucha tradición y hay una escuela vinculada al santuario, que es la escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que también en su momento era la escuela del barrio, ¿verdad? Las familias tradicionales del barrio. Hoy día, claro que este es un barrio donde hay mucha gente ya mayor y los niños jóvenes no andan mucho por aquí, en este barrio, pero igual en la escuela tenemos muchísima gente debido a la tradición. Los redentoristas llegaron al barrio ahora conocido como General Díaz para promover a la Madre del Perpetuo Socorro como la primera misionera. El ícono tiene un mensaje espiritual y pastoral muy importante. La redención es el mensaje que brindan los seguidores de la Madre del Perpetuo Socorro, cuyo ícono simboliza el amor, según el padre Enrique López, párroco de la comunidad. Esta devoción, este reconocimiento, en realidad que es un ícono bastante pequeño, el ícono original. El ícono original se encuentra en Roma, en la iglesia de San Alfonso y Santuario del Perpetuo Socorro en Roma, sobre la vía Merulana. Y ahí está el ícono original. Ese ícono original es un ícono que fue traído de la isla de Creta en el año 1498. Y estuvo ahí en una iglesia llamada San Mateo, que existía en ese lugar mismo durante 300 años. Fue objeto de devoción, de culto, de veneración, de 1498 a 1798. Con las invasiones de las tropas napoleónicas, varios lugares fueron destruidos y también ese templo fue destruido, pero el ícono no se perdió. La Iglesia del Perpetuo Socorro tiene rango de santuario nacional y posee la característica de celebrarse todos los miércoles, el día de la devoción perpetua. Las personas van hasta el templo a agradecer y pedir por una mejor salud y más acceso al trabajo, además de la reconciliación luego de conflictos familiares. Lo que llamamos la espiritualidad de San Alfonso, porque nosotros somos redentoristas. San Alfonso, el patrono de los abogados, es el fundador de la congregación.
Y en la espiritualidad alfonsiana, los tres elementos importantes son la encarnación del Verbo, la Navidad, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y la Eucaristía, que es signo de la presencia permanente de Cristo entre nosotros. Entonces esos tres signos están aquí en el santuario. Si ustedes ven ahí delante del templo, hay un pesebre permanente. Y ese pesebre está todo el año allí, durante la Navidad por supuesto que le damos otro realce, pero todo el año está allí para recordar a la gente el misterio de la encarnación, que Dios asume realidad, toda la realidad humana. Entonces uno viene del pesebre, viene ahí, está la imagen de Jesucristo el Redentor, ¿verdad? Que como si bendijera a la gente que viene al patio. Y después tenemos la capilla de adoración, que es la Eucaristía. Y de la capilla de adoración se pasa al templo para la misa, lo que sea, y la misa enfrente tiene el pesebre. Entonces es como un círculo que refleja la espiritualidad alfonsiana. Y eso es lo que anunciamos aquí, ¿verdad? No solamente las iglesias céntricas poseen relevancia para la comunidad religiosa de la capital. En el barrio Las Mercedes está la iglesia de Las Mercedes, un templo de estilo más próximo a nuestros tiempos y que cuenta con mucho respaldo de los fieles del barrio. El historiador Eric Caballero manifestó que desde su infancia la iglesia de Las Mercedes estuvo en constante readecuación y hoy tal vez es uno de los edificios más hermosos de una de las zonas más residenciales de la capital. La iglesia de Las Mercedes tiene un templo antiguo, que fue el templo que se construyó por iniciativa de la familia Livieres en la década de 1930. Ahí empieza la parroquia de Las Mercedes. Uno de sus primeros párrocos fue el padre Egidio Cardoso, que fue un sacerdote que fue como capellán a la Guerra del Chaco y muere allá a una enfermedad. Por eso la calle se llama Padre Cardoso, la calle de la parroquia. Y esa parroquia nueva, el templo nuevo, fue construido entre la década de 1960 e inaugurado a comienzos de la década de 1980. Fue todo un proceso de colaboración de la comunidad para la construcción de ese templo. Hasta hoy en día no se pudo terminar porque no tiene campanas, por ejemplo, ¿verdad? Se armó un hermoso campanario, pero no tiene campanas. La iglesia siempre fue una comunidad muy activa en términos hoy ya está muy cambiado el barrio, pero siempre fue una comunidad muy activa y era una jurisdicción bastante grande, ¿verdad? La parroquia de Las Mercedes. Anteriormente el barrio se llamaba Mariscal López y las familias que vivían en él eran mayoritariamente obreras. Sobre la avenida General Santos antes habían fábricas que empleaban a la gente de la comunidad. Con el tiempo, entre los años 50 y 60, se transformó en un barrio residencial. Cuando se produce ese cambio del tipo de barrio es cuando cambia el templo, se agranda el templo, porque comparado con el templo antiguo, el templo viejo que le decíamos, es mucho más pequeño, ¿verdad? Y prácticamente se triplica la dimensión de la parroquia a lo largo de esos años 60 y 80. Yo creo que para 1981-82 se inaugura el templo nuevo. Las comunidades son las que colaboran en la construcción de las iglesias. Eso ya viene desde la época colonial. En la época colonial, incluso cuando estaban todavía bajo la jurisdicción del Estado, existía el cargo, incluso hasta la Primera República, el cargo de mayordomo de iglesia. El mayordomo de iglesia era una persona que tenía que estar encargada en cada comunidad de ir justamente encargándose de juntar los fondos para construir o para reparar o para conservar las iglesias. Eso ya no existe más ahora. No, ya no existe más eso, no, porque ya el Estado se separó de la iglesia.
La Catedral Metropolitana de Asunción no puede faltar en este listado de las 7 iglesias por ser la iglesia central de la capital del país. En antiguos pasajes de la historia de la religiosidad católica, otros templos oficiaron como catedral, como la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación. Margarita Durán hizo comentarios sobre la actual estructura, que siempre estuvo expuesta a las subidas de los arroyos colindantes y las inundaciones que éstas generaban. Esta iglesia, que estaba ya muy deteriorada en la época de Don Carlos por el patronato nacional, es decir, él era el patrón de la iglesia, aunque su obispo y hermano mayor era el obispo Basilio López. Manda demoler la catedral en el sitio donde está la actual y las hostias consagradas, todo con el título de catedral se traslada a la antigua iglesia conventual de San Francisco, que estaba junto a la Plaza Uruguaya. Desde 1842 a 45, que se inauguró, aún sin concluir, como todos los edificios importantes se van terminando de a poco, se construyó la Catedral de Asunción, en simultáneo con la casa de Don Carlos, porque él vivía en Trinidad, pero al ser electo cónsul con Mariano Roque Alonso, quiso vivir cerca, y era un terreno de los Viana, porque el que tenía dinero ahí era la señora, la Juana. Y se construyó ahí la casa. Encontré en los libros de caja, de Hacienda, en ese tiempo, que Don Carlos, dice, por orden verbal del presidente, todo se hacía por orden verbal del presidente, porque como había un solo poder, el poder ejecutivo, no tenía que rendir cuentas a nadie, era casi como una monarquía. Y dice que ordenó el traslado de 2.000 ladrillos que estaban al pie de la obra de la catedral para continuar su casa. Se hacía en simultáneo, pero como él era el patrón de todo, entonces se hacía. A devolver, claro, yo no digo que haya... Bueno, y fue así que se inauguró en el 45 sin que se terminara. Por último llegamos hasta la iglesia San Francisco, cuyo edificio posee nada más y nada menos que 123 años y fue parte de una animación pastoral que incluía la Escuela Cáritas y la Radio Cáritas. La presencia de los franciscanos en el centro de la capital brindaba una contención integral para la formación dirigida especialmente para la gente pobre. El templo del San Francisco aquí en nuestro barrio está un poco ligada a la memoria de lo que ha sido la presencia de los franciscanos, que se remonta ya por el año 1500, 1600, hasta la supresión con Gaspar Rodríguez de Francia, y antiguamente se encontraba aquí en lo que es actualmente la Plaza Uruguaya. Esa plaza se llamaba Plaza San Francisco. Los frailes retoman la presencia aquí en el año 1882, 1886, de hecho ya se establecen de nuevo por medio de las comisarías denominadas Tierra Santa, es decir, una comisión de frailes que vienen y hacen las colectas para los lugares santos que se encuentran en Israel actualmente, en Jerusalén. Y esta iglesia se ha construido en el siglo XX, allá por 1900 se inicia, y en 1901 se inaugura con Monseñor Sinforiano Bogarín, ¿no? Desde ese tiempo está aquí en este barrio. En 1974 se constituye como parroquia. Como otros templos, la iglesia de San Francisco necesitó de refacciones para que la estructura pudiera perdurar en el tiempo, lo que requirió del aporte de la gente laica que se congregaba en esa comunidad. Esta iglesia fue refaccionada hace unos 8 años atrás, más o menos, con el padre Cosme, famoso padre Cosme, ¿no? Y un grupo de comisión de laicos para devolverle su esplendor de la primera época, de los primeros tiempos,
Por eso es que contamos con esta expresión en donde se le quiso dar un poco otra vez el esplendor, ¿no?, propio de 1901. Y para revalorizar, porque esto es patrimonio cultural aquí ya de nuestro país. Dentro de la iglesia actualmente 2 figuras emblemáticas para los franciscanos paraguayos tienen sus restos. Están resguardados en 2 urnas ubicadas al lado izquierdo del altar. Una de las urnas es de Fray Luis Bolaños, el gran evangelizador de nuestra patria. Estuvo aquí unos 40 años evangelizando, está ligado a lo que es Fray Luis Bolaños, ¿no? Estos pueblos de Alto Yaguarón, Tobatí, Itá, inclusive la Virgen de Cacupé, la Inmaculada Concepción en la advocación de Cacupé está ligado a este gran misionero de nuestra tierra, el español, ¿no? Pero que vivió toda la vida en el Río de la Plata, unos 50 años, ¿no?, viendo el arco de su vida, y muere en Buenos Aires. Y tenemos aquí una parte de su reliquia. A su vez tenemos aquí una urna en donde guardamos la reliquia de Fray Juan Bernardo, el protomártir de nuestro país, martirizado en 1597, el 2 de junio, en Caazapá. Entonces, esas son las 2 reliquias con lo que contamos aquí en nuestra iglesia. Actualmente estamos haciendo una promoción de canonización de Fray Juan Bernardo y estamos realizando los pequeños pasos que requiere el reconocimiento de las virtudes heroicas de este primer religioso de nuestro país. Así culmina este especial de Semana Santa que estuvo enfocado en el recorrido de las 7 iglesias de Asunción. Algunas que seleccionamos, otras quedaron afuera, pero invitamos a todas las familias paraguayas que puedan hacer este recorrido tradicional y que puedan compartir en familia esta fecha muy importante para toda la comunidad católica cristiana. Así que les enviamos un saludo muy grande desde el equipo y que puedan disfrutar en familia de esta Semana Santa.